Hola, hola, muy buenos días, Dios te bendiga. Te habla el pastor Junior Medina de la iglesia Freedom Hill en español, San Antonio. Mi número telefónico en la oficina es 210-655-4643. Mi correo electrónico es junior@freedomhillonline.com. El tema de hoy se llama Un guerrero de la oración. Quisiera iniciar este estudio haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido que estás en un pozo, es decir, en un lugar profundo? Cuando estamos en esos lugares no podemos hacer nada, solo estar ahí sentados, sintiéndonos quizás solos y abandonados. Varias veces en mi vida me he sentido así, y luego te daré la respuesta de cómo salí de ello. En algún punto en mi vida, cuando atravesé por esos momentos, no tenía ganas de hacer nada, quería abandonar todo lo que estaba haciendo. Jamás había pasado una experiencia, o mejor dicho, una experiencia como esta, o un sentimiento como este tan fuerte de derrota y de desolación o desolación. Y esto no es para alarmarse. Todos podemos pasar por un momento de tristeza o quizás de depresión. Ahora, te quiero hacer unas preguntas. Todo ello siendo cristiano, obviamente, ocurrió esto. Pero ahora te pregunto algo. En mi situación, pedía constantemente a Dios por mis pecados, creyendo que era la causa de eso. ¿Alguna vez te has sentido que quieres abandonar todo? ¿Alguna vez te has sentido que estás en un pozo y peor aún, profundo? Solo mis oraciones a Dios hacían que se fuera ese sentimiento. Recuerdo que una noche le pedí a mi esposa que orara por mí y finalmente ese sentimiento de tristeza, decepción y desolación se fue de mi vida por un largo tiempo. Normalmente esto no se lo contaría a nadie, pero desde anoche mientras estaba leyendo la palabra de Dios, mi lectura diaria, el Espíritu Santo me dio un versículo bíblico y estoy completamente seguro de que Dios quiere que cuente esta historia para glorificarle y hacerte ver de que si eres cristiano y estás pasando por esto, no hay nada malo en ti. Hay ocasiones donde necesitas de alguien, y mejor dicho, de alguien más, que ore por ti y no hay nada malo en ello. Un hermano fortalecido en la fe o una hermana fortalecida en la fe puede orar por ti y ayudarte en esa situación emocional en la que precisas ayuda. Alguna mala experiencia como una pérdida económica, deseos frustrados, anhelados o incluso algunas malas noticias como la pérdida de un ser querido. Cualquiera de estas cosas podrían desestabilizarte emocionalmente. Pero hoy te voy a contar una historia de una persona que se llama Daniel, quien vivió entre los años 1539 antes de Cristo, obviamente, en la ciudad de Israel. Y esta historia de Daniel es muy fascinante y sorprendente, porque su vida era una vida de oración. Y su historia es muy particular por la forma como se dedicó a Dios. Esta historia que les contaré a través de la palabra de Dios se encuentra en el capítulo de Daniel 6, así se llama el libro. Te voy a resumir un poco la historia y resaltarte algunos puntos muy importantes. Daniel era un joven judío que había sido tomado por el rey de Babilonia, llamado Darío el Medo, quien había conquistado y casi destruido al mismo tiempo la tierra de Israel. Daniel fue tomado como parte del botín junto a otros judíos para ser entrenados en la tierra de Babilonia. Dios le permitió ser entrenado en esa tierra y aprender una nueva lengua a través de los babilonios y trabajar en la misma tierra. A este punto quizás te estás preguntando, ¿qué tiene que ver esto con el pozo por el que estoy pasando? Espera un poco y verás cómo a través de esta historia te voy a dar la respuesta. Daniel tenía gente que le envidiaba su posición política, su posición económica, y era un hombre de la oración, era un hombre guerrero de la oración. Estos envidiosos convencieron al rey Darío para proclamar un edicto, una orden que ni siquiera él mismo podía eliminar o abolir después de ser proclamada. Los gobernantes buscaban algo de qué acusarle, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, dice la Escritura, y ningún vicio ni falta fue hallado en él.
Por otro lado, estos envidiosos, al no encontrar nada, intentaron derrumbar su relación con Dios. Y escuchen estas palabras. Entonces, está escrito en la palabra de Dios. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. La misión de estos hombres envidiosos era clara: destruir a Daniel. Posiblemente no tengas en tu vida enemigos de esta clase, pero el enemigo, o mejor dicho, Satanás, no está contento de que tú seas un hijo o una hija de Dios y quiere buscar destruir tu relación con Dios. Si es que no puede atacar, si es que no te puede atacar con vicios, con faltas, o peor aún, intentando convencerte de que no vale la pena ser cristiano y derrumbar tu fidelidad y tu fe. Consejo: mantente firme. Ahora, volvemos a la escritura. Todos los gobernantes del reino, hablando claramente, los magistrados, funcionarios, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmen. Le decían al rey que cualquiera que en un espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Déjame explicarte un poco esta parte. Todos los gobernantes del reino acordaron en un concilio que durante un periodo de 30 días ninguna persona podía hacer alguna petición de oración y a ningún dios u hombre excepto al rey Darío. La expresión más baja de estos envidiosos fue el decir: bueno, nadie podrá adorar ni hacer peticiones a ningún dios sino a ti, oh rey Darío. La adoración a los hombres también claramente está establecida en las escrituras de que está prohibido. Y la sentencia que emitieron a través de ese edicto fue el que si del desacato de esa ley era literalmente la muerte. El foso no era un foso vacío o un foso oscuro, sino un lugar donde se encontraban unos leones, es decir, unos leones hambrientos. Pero vamos a ver cómo la actitud de este guerrero de oración nos va a marcar la diferencia hoy. Cuando Daniel supo, y esto lo dice la escritura, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado y confirmado por el rey, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodilló tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo. Es decir, este edicto firmado por el rey no iba a detener la oración de este guerrero. Incluso tampoco se escondió debajo de una cama pidiendo: Señor, líbrame de esto. Yo te adoro todos los días y siempre estoy aquí en adoración y alabándote a ti. ¿Por qué me pasa a mí esto? No era una oración de queja, no era una oración de disgusto. Y nuestra oración no debe ser, y escucha bien esto, OCSI. Y estas siglas me las inventé yo. Es decir, ocasional, condicional, sino incondicional. Es decir, no porque yo tengo una condición en mi vida es que yo voy a orar. O no porque yo tengo una condición espiritual voy a orar, sino que debe ser incondicional. Te dejo esas siglas aquí, OCSI. El edicto y la sentencia era una clara sentencia de muerte que le dio más fuerza a Daniel para proclamar y testificar de su Dios. La mayoría de nosotros oramos a Dios que nos libre de problemas, de situaciones, de adversidades, pero la realidad es que ¿cómo vamos a saber cuán grande es nuestro Dios si no pasamos por los pozos o por los valles, o por los lugares oscuros, por los lugares donde nos encontramos incómodos a nosotros mismos? Un consejo que te doy es esperar fiel en el Señor, esperar firme en Él, y Él se glorificará a través de un acto milagroso como lo hizo con Daniel.
El versículo 11 de la palabra de Dios, continuando con esta misma historia, dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Imagínense ustedes aquel escenario. Resumiré un poquito la historia. Estos gobernantes fueron y hablaron con el rey, no quedándole más alternativa al rey que dar la orden de que se cumpliera la sentencia en contra de Daniel. Dice la escritura: entonces el rey mandó y trajo a Daniel y le echaron al foso de los leones. Y el rey le dijo, escuchen las palabras del rey, le dijo: el Dios tuyo, y voy a colocar esta palabra aquí, el Dios tuyo, Daniel, el Dios tuyo, aquella persona que está escuchando este audio, a quien tú continuamente le sirves, Él te libre, Él te libre. Esto es increíble, esto es increíble. Todos sabemos que estaba Daniel en las manos de Dios. Lo sabía el mismo Daniel, dependiendo de la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice que no nos dice que Daniel qué estaba haciendo en ese foso, pero les aseguro que usted y yo como cristianos estaríamos orando continuamente sin pestañear. Las escrituras nos dice que la mañana siguiente el rey, ajetreado porque no pudo dormir toda la noche, fue al foso de los leones y clamó diciendo, acercándose al foso, llamó a Daniel con una voz muy triste y le dijo, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Vuelve a reclamar otra vez el rey diciendo, y le pregunta, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió y le dijo, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. La inocencia de este guerrero de oración y la voluntad de Dios salvaron la vida de Daniel. Y sé que Dios puede salvar tu vida hoy, no importa cuál foso sea, de cualquier foso o cualquier circunstancia en la que te encuentres, no importa si nunca has orado a Dios o a Jesús. Siempre hay un inicio en la vida de todo ser humano y hoy es tu día que debes salir de ese foso y de esa circunstancia o de ese problema en el que te encuentras. Así como yo salí en un momento de mi foso, es momento de que nos levantemos como este guerrero de oración y diga, oh Señor, líbrame de esta situación. Líbrame de esta situación. Sabiendo de que tenemos adversarios, y que debemos encontrarnos y que debemos ser encontrados ante los ojos de Dios de una manera como Daniel fue encontrado, como Daniel fue visto, fue hallado fiel, fue hallado sin vicio, no había causa de cual lo pudieran acusar. Y no importa si hay envidiosos a tu alrededor, porque siempre los van a ver, no importa qué hagas o qué no hagas. Una vez me desvío rápidamente para decir, una vez una persona dijo algo de otra y dijo, porque si hace está mal y si no hace también está mal. No, lo que usted tiene, hermano, en su corazón es envidia. No tiene otra cosa más que la mal llamada envidia. Y no me voy a enfocar en esa tercera persona o en esas terceras personas, sino que me quiero enfocar hoy en ti. El Señor se quiere enfocar hoy en ti y decirte que puedes salir de ese foso, así como Daniel confió en el Señor Jesús, confió en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo y lo libró del foso de los leones. Déjame orar por ti, Señor amado Padre Celestial. Sabemos, Señor Jesús, que podemos pasar por cualquier situación y por cualquier aflicción en nuestra vida. Pero si tú estás ahí con nosotros, Señor, sujetando nuestra mano, andando con nosotros, Señor Jesús, sabemos, Padre, que podemos seguir adelante, Señor, y que no hay situación que pueda, ni edicto, Señor Jesús, que pueda tener una voz superior a tu decisión que aún tiene injerencia sobre esta tierra, Señor. Yo te pido por aquellas personas que están pasando por tristeza, Señor Jesús, por desolación en su vida. Oh Padre Celestial, abre las puertas de su vida, Señor. Dale no solamente esa tranquilidad, sino que envía tus ángeles, Señor Jesús, como lo enviaste con Daniel. Envía tus ángeles, oh Señor Jesús, que sean confortando su alma y confortando su espíritu, Señor. No clamamos a otra persona, Señor, sino clamamos a ti,
ti, oh Señor, porque eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No proclamamos otro nombre que no sea el nombre de Jesús, que se levantó de entre los muertos y que vive a tu diestra, Señor, quien nos da salvación, quien nos da vida eterna, Señor. Dale paz a esas personas, Señor, que están en ese foso y en esa situación espiritual, Padre. Permite que así como yo fui libertado, Señor Jesús, de esa tristeza, Padre Santo, que ni siquiera hoy en día puedo entender por qué, Señor, me hiciste pasar por ese proceso, Señor, pero vi tu gloria, oh amado Señor, y permite que aquellas personas que están pasando por este proceso vean también de la misma forma tu gloria, oh Padre Celestial, y que vean que eres grande y poderoso, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te pedimos cada una de estas cosas, oh Padre Celestial. Amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano.